me perdone, pero ojalá que a mi tía la hayan matado y que no se la hayan llevado. Soy Hernán Feller, un apasionado de mi trabajo, eh, que es mi medio de vida, pero que no es mi vida, que soy un agradecido de poder levantarme todas las mañanas a hacer lo que tanto me gusta, que es transmitir fútbol, trabajar de esto. En relación con el 7 de octubre, bueno, es un día oscuro, triste, doloroso, eh, que me golpeó muy fuerte. Es una buena oportunidad para seguir condenando enérgicamente el terrorismo. Es una buena oportunidad para no olvidar que el 7 de octubre pasado jamás perpetró la masacre más grande de la historia de Israel, matando a 1.400 civiles. Y es una buena oportunidad para recordar que desde hace 46 días hay 240 personas secuestradas. Ahí está. Hola, qué ¿Cómo les alegría va? Hola, verte. Den. Hola, Tati. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por sumarte. Ya somos 340 personas, así que ya hay un montón de gente interesada en escucharte, en que nos cuentes un poco tu historia, que nos cuentes un poco quién sos, cómo te relacionás con el 7 de octubre, cómo te agarró. Bueno, ¿quién soy? Soy Hernán Feller, eh, un tipo que ama a su familia, que cree que lo único y más importante es la familia, los hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas, mis cuñados, bueno, todo lo que forma parte de una familia, que soy un apasionado de mi trabajo, eh, que es mi medio de vida, pero que no es mi vida, que soy un agradecido de poder levantarme todas las mañanas a hacer lo que tanto me gusta, que es transmitir fútbol, trabajar de esto, pero que lo más importante de todo es lo que dije al principio, que es la familia. Y cómo me relaciono con el 7 de octubre, bueno, es un día oscuro, triste, doloroso, eh, que me golpeó muy fuerte, creo que nos pasó un poco a todos eso, eh, que llegué a pensar lo peor, que, que me impactó mucho cuando me enteré que a mi tía se la habían llevado, que sigo triste, aunque ahora estoy un poco más feliz y aliviado de que mi tía volvió a su casa, pero que todavía faltan un montón más que regresen y ahí por ahí será momento, no sé si la palabra es celebrar, porque también se han perdido muchas vidas y ha sido un daño muy grande el que ocurrió, pero creo que vamos a estar todos un poco más aliviados de todo esto cuando regresen todos a sus casas. Bueno, como contaba Hernán recién, él es el sobrino de Ofelia Reutemann, que estuvo secuestrada en Gaza 52 días, si mal no lo digo. Ujú. Ofelia vive en los kibutzim cerca de Gaza, a 5 kilómetros, súper cerca, por lo que estoy hablando con vos y con tu familia. Ella estaba en la casa un viernes a la noche, que se despertaba un sábado normal. ¿Cómo te enteraste vos y cómo se enteró tu familia de que tu tía había sido secuestrada por el grupo terrorista Hamas? ¿Qué es lo que sabían? ¿Pensaban que había sido secuestrada, que la habían matado? Bueno, viste que cuando uno va viviendo todos estos días con tanta intensidad y pasan tantas cosas todos los días y está tan involucrado, hay algunas cosas que va perdiendo de vista o se va olvidando con el paso del tiempo, porque fueron 52 días, que parece mucho tiempo y a la vez parece poco y pasaron un montón de cosas, de eso no hay dudas. Me levanté ese sábado a la mañana, ese sábado yo a la mañana normalmente voy a ver a mi hijo más chico, a Luca, jugar al fútbol, pero había viajado a Santa Fe, así que ese día no habíamos ido, entonces íbamos a ir a ver a Bianca jugar al hockey a Sisaba, el club que nosotros vamos. Y cuando me levanté, que creo que nos pasa a todos, lo primero que hacemos es agarrar el celular para ver no sé qué cosa, pero agarramos el celular como costumbre y vi que en el grupo de la familia de mis papás y mis hermanos, el que tenemos los cinco, mis papás estaban de viaje y mi hermano el del medio también estaba de viaje. Y bueno, el comentario era, vieron el quilombo que hay en Israel, vieron lo que está pasando. Bueno, y pensamos que era una de las tantas veces que hay despelote en Israel, no imaginando esto que pasó. Bueno, de hecho no tiene precedentes, esto es lo que pasó. Enseguida le escribí a mi primo más grande, a Pablo, y me dijo que, bueno, que no tenían novedades de mi tía, que hacía rato que no contestaba el celular,
que creían que podía ser porque habían cortado la luz, o por falta de internet, o porque se quedó sin señal, o porque se quedó sin batería. Después, con el paso del tiempo, fui descubriendo y dándome cuenta que ellos ya sabían más de lo que me contaban en ese momento. Por ahí no tenían la confirmación oficial de que se la habían llevado a mi tía, pero que algo raro pasaba, porque después, bueno, me fue mostrando conversaciones que tenía con mi tía mientras estaba en el refugio, en el cual mi tía le contaba que lo que estaba viviendo no era lo de siempre, no era la de las sirenas y esconderse en el refugio esperando que pasen los misiles, sino que ella iba contando y narrando de que escuchaba ruidos, disparos, y hoy hace un ratito hablé con mi primo, 45 minutos, fue el día que más hablamos desde que empezó todo esto, y me fue contando algunos detalles de ese momento hasta el día que mi tía salió, que por supuesto los puedo compartir sin ningún problema, pero mi tía empezó a escuchar todo esto a las 7 de la mañana, hora de Israel, que eran la 1 de la mañana en ese momento acá, porque todavía había 6 horas, y 9:15 ya a mi tía se la llevaron. Yo en ese transcurso que no recibía respuesta porque yo le escribí a mi tía y por supuesto que tampoco le llegó el mensaje, me acuerdo que le dije algo a mi hermano más chico, Emiliano, que Dios me perdone, pero ojalá que a mi tía la hayan matado y que no se la hayan llevado. Por supuesto, eso lo dije en un momento de desesperación, de dolor y con todo el amor del mundo, deseándole algo. Suena raro, ¿no? Que desees que a alguien la hayan matado y no que se la hayan llevado, sino pensando en la monstruosidad de estos seres despreciables. Llegué a pensar eso. Y bueno, hoy, 57 días después, es increíble que mi tía haya vuelto, que esté bien, que esté sana, que bueno, empieza un proceso de recuperación total, pero en líneas generales a lo que pudo haber sido, a lo que nos imaginamos, a lo que alguna vez pensamos, la verdad que mi tía Ofelia está bien. Hernán, hablas de una situación que otra persona vivió, un padre, el padre de Emily, que cuando le dicen que su hija está muerta, es un video que todos vimos y nos emocionó, él se larga a llorar y dijo, prefiero que esté muerta antes de que esté secuestrada. Me llevó tu relato directamente a ese momento de él, de ese sufrimiento. En el momento en el que ustedes pierden el contacto, ¿qué sentimiento se te viene a la cabeza que tuviste en ese momento en el cual te enterás que está desaparecida? Porque seguramente no sabían dónde estaba, pero ¿recordás algún sentimiento, algo que hayas pensado en ese instante en el cual ella no está más? Sí, mira, había terminado el partido de hockey de Bianca y ahí en la tribuna que estábamos con otros papás, con amigos, estábamos por supuesto hablando de esto de Israel, pero todavía no sabíamos el drama o el desastre que ya se estaba viviendo. Y me acuerdo que me fui de la cancha de hockey al restaurante a comprarme algo para tomar. Y mientras voy caminando me suena el teléfono que era mi hermano Emiliano que estaba acá, y miro y decía Emi, y cuando lo agarré, sabía que, viste que hoy casi no se habla por teléfono, hoy es todo por WhatsApp, y nuestras comunicaciones son todas por WhatsApp, a lo sumo un mensaje de audio. Tiene que ser algo muy puntual por la que uno llama, y cuando vi que me estaba llamando, sabía que me iba a decir algo, y cuando lo atendí, le dije, hola Emi, ¿qué pasó? Bueno, te quiero, y no lo dejé terminar, y le dije, no me digas que se lo llevaron, no me digas que se lo llevaron, no lo dejaba hablar yo. Me acuerdo que estaba con Vero, con mi esposa, caminando, y me dice, sí, y me acuerdo que empecé a gritar, y me derrumbé en el pasto. Bueno, Vero, mi esposa, se puso como loca porque no entendía qué pasaba, entonces yo empecé a gritar, se la llevaron, se la llevaron. Bueno, entré en un ataque de nervios, mal no, o sea, estaba empezando a vivir una película. Lo que tantas veces vimos en alguna película, lo estaba viviendo en carne propia. Nada, me agarró un ataque de desesperación, estaba sacado, loco. Bueno, nada, fue horrible. La verdad que un ¿Ustedes momento que vieron no algún me lo puedo olvidar. video, vieron algo, alguna foto de que se la estaban llevando? ¿Cómo No, lo supieron tan exacto? no vimos nada. A mi hermano se lo contó mi primo más chico, Damián, que lo llamó para avisarle, porque ahora con el paso del tiempo, vos pensás que yo esto me lo entero a las 11 de la mañana de acá, más o menos,
o un poco más, no recuerdo exacto el horario, no, un poco más de las 11 de la mañana, y que mi tía perdió la comunicación, ya había sido las 2, 3 de la mañana de acá. Eh, eh, Se lo confirmó el ejército a mis primos de que a mi tía se la habían llevado. Y después, con el paso de los días, mi primo Pablo volvió como a los 5 o 6 días al kibutz, volvió, bueno, mi primo no vive más en el kibutz, pero fue a la casa de mis tíos, y ahí encontró, que después fue un video que también se hizo muy, muy viral, que era mi primo mostrando la casa, que el 70% de la casa estaba quemada, con 10 balazos de ametralladora en la puerta del refugio, y que uno de esos tiros le pegó en el brazo a mi tía, y que se veía sangre en el piso, y un botiquín dentro del refugio, que fueron los primeros auxilios que le hicieron a mi tía con la herida que tenía. ¿Vos cómo cerrás los ojos la noche del 7 de octubre, si es que lo cerrás? Digo, en el momento en el que te tenés que ir a dormir, ¿cómo fue ese apoyo de cabeza en la almohada? Es una buena pregunta que no la recuerdo la respuesta, o no tengo. No, no, no me acuerdo esa noche. Eh, sí que empecé, me acuerdo que antes de enterarme, mientras estaba en el club, antes de enterarme que se le habían llevado a mi tía, me acuerdo que puse un Twitter poniendo que era un ataque sin precedentes y condenando y qué sé yo, y me acuerdo que la catarata de insultos que recibí en Twitter fue tremenda, diciéndome todo por ser judío, pro Palestina, bueno, un desastre, y ese día dije no uso más Twitter porque me voy a entrar en un lugar donde no tengo ganas a gastar energía. Bueno, después gasté bastante energía en Instagram porque viste que vas pasando por diferentes estados, la tristeza nunca se me fue, pero como a la semana de lo que pasó, empecé a cazar nazis y antisemitas por las redes sociales, y eso me sacaba energía mal y me peleaba y me suspendieron la cuenta y me suspendieron algunas cosas, y me di cuenta que tenía que utilizar la energía para otra cosa, y bueno, por supuesto que ahí empezó el reclamo por mi tía, por los secuestrados, y cada vez que tenía la posibilidad de relatar un partido, así, ¿ustedes están escuchando un ruido mientras yo hablo o es mío el ruido? No, no escuchamos. No, no, está bien, no, lo más importante es que la gente no sienta el ruido. Listo. Te iba a preguntar esto antes de meternos un poquito más en lo que estabas contando de la conversación que tuviste con tu primo, y que nos cuentes un poco más de lo que habrá sido los días que vivió tu tía, que no me les puedo imaginar, cuando hablas se me pone la piel de gallina. Pero vimos, la realidad es que un montón de videos tuyos pidiendo por los secuestrados, por tu tía, se armó una campaña que, dentro de todo esto linda de sentir que Ofelia la sentíamos la tía de todos, Ujú. en ese momento que vos estás tan expuesto, recibiste todas estas, o sea, no sé si amenazas, pero muchos comentarios antisemitas, te expusiste en partidos. O sea, acá llegó ese video de Boca, lo vieron en vestuarios en Israel, la gente no podía creer y no entendía que desde Argentina estén pidiendo tan fuertemente por los secuestrados. Sí, yo sabía que me exponía a todas esas cosas, pero no digo que no reparé, ni tampoco digo que no sentí miedo, ¿eh? Porque no me siento Superman, ni un héroe, ni nada. Tuve miedo, lo que sí me pasó es que el miedo no me paralizó, y eso me hubiese preocupado, porque cuando digo que a veces tuve miedo, al principio, cuando empezó todo esto, o ya habían transcurrido algunos días, ¿se acuerdan que tomaron el aeropuerto en Rusia, de las pintadas que empezaban en Francia? Bueno, después llegaron acá también, y más algunos insultos que yo recibía, y qué sé yo. Me acuerdo que a veces volvía a mi casa y miraba las paredes de afuera de mi casa, a ver si habían puesto algo. Eh, pero no sentía miedo, y de hecho, en algún momento lo discutí con Vero, con mi esposa, porque entiendo que si yo estaba un poco preocupado y era yo el que ponía la cara y el cuerpo, el alrededor tuyo también se siente en algún momento como damnificado o preocupado, y yo entendía toda esa preocupación, y en algún momento, no es discusión la palabra, debatimos o intercambiamos opiniones, porque ella me decía, pará de pelearte, pará de enojarte, pará de un montón de cosas, y yo le dije, ¿vos te acordás que nosotros, durante todos estos años que llevamos juntos, miramos un montón de veces películas del Holocausto, no sé, El niño en pijama raya, La lista de Schindler, un montón de cosas, y siempre nos mirábamos sentados en el sillón y decíamos, ¿cómo puede ser que la gente, sabiendo que la iban a matar, que se iban a morir, no se rebelaron, no hicieron? Bueno, si nosotros hacemos silencio y no levantamos la voz y no nos callamos, somos cómplices,
y estamos permitiendo todo eso. Entonces yo exageradamente le decía, si me van a matar, que me maten por lo menos por defender, porque no quiero que me maten por estar en silencio. Exagerándolo un poco, ¿no? Porque yo no sentía que me iban a venir a matar. Pero bueno, me exponían un montón de cosas, pero no me importó. La verdad que no me importó, no me paralizó ese miedo y sentía que tenía la posibilidad, con un arma como lo llamamos nosotros buena, que es un micrófono, depende cómo la uses, podía reclamar por todos y condenar el terrorismo de Hamás, y aportar mi granito de arena desde ese lugar para que, bueno, para que pase lo que terminó pasando, que volvió mi tía Ofelia. Yo estoy seguro que mi tía Ofelia no volvió por lo mío, ¿no? No es que creo que por mi No, pero llamado... llegaste a muchos lugares. Yo te digo, mi novio es Sí, español y todo España y la comunidad judía, cuando te escuchó a vos hablar de esa manera, los judíos de la diáspora que no son de Argentina se sintieron muy respaldados. Fue una voz muy importante para los judíos de la diáspora y de Israel, que no son argentinos, que no te conocen, que un locutor esté pidiendo por los secuestrados. Eso es algo que me saco el sombrero y te digo gracias, porque sé lo que transmitiste a esa gente. bueno, yo creo que hay mucha gente, como ustedes, con la información de todos los días, con los posteos, con sus comentarios, yo creo que todos, o incluso aquellos que no tienen tantos seguidores, que tienen 100 en Instagram y ponían algo, yo creo que todo es importante. A veces, por supuesto, la repercusión es distinta, pero no es más importante lo mío porque le llegó a más gente. Bueno, tuve la suerte de que se viralizó. Yo antes de ese partido de Boca Newell's, creo que hay un punto de inflexión porque yo ya lo venía haciendo en otros partidos, pero bueno, vieron que a veces hay cosas que pegan más que otras, no sé si porque era Boca. Me acuerdo que un amigo mío el día posterior a eso, que al otro día me llamaban de todos los canales de Israel porque no lo podían creer, por esto que vos decís, Den, yo creo, él me decía, es cierto que lo hiciste, puede pasar que sea por Boca un poco, aunque yo lo había hecho en un partido de Boca por la tele, yo creo que fui más enérgico que siempre ese día. No sé, si la voz, si el tono, si lo que dije, si que la gente se sintió identificada porque decía, a vos que te mataron, a vos que te secuestraron. No sé, no tengo la respuesta. Pero bueno, fue un punto de inflexión y como le decía a todos, porque mucha gente me escribía por privado desde Israel y me llegaban cientos y cientos de mensajes, si sirvió para que no se sienta sola la gente, bueno, es importante. Y yo sentía que la gente en Israel, por ahí sentía que era Israel contra el mundo. Bueno, había un loco en Argentina que estaba acompañándolos y estaba cerca. ¿Quién es Ofelia Reutemann? La tía de todos. Se convirtió en la tía de todos. La gente la convirtió en la tía de todos. Aparte, es también como un nombre muy particular, pues si se hubiese llamado Ana o Claudia, también hubiese sido distinto. Ofelia es un nombre no tan conocido, no tan popular, no tan común. Y es una mujer maravillosa. A veces cuesta entender cómo alguien puede sentir algo por una tía, ¿no? Porque a veces como la tía que vive en Israel, qué tanta relación, qué tan... Y bueno, yo tengo otra tía que vive acá, que es mi tía Hilda, que es melliza de mi papá, mi tía Ofelia es la hermana mayor de los dos. Siempre tuve una conexión especial con ella, con la familia en Israel, a pesar de la distancia y los kilómetros, la relación siempre fue muy cercana, por viajes de ellos para acá, por los bar mitzvot de mis hijos, por mataviadas. Bueno, yo hace muchísimos años que no voy a Israel. Increíblemente, no voy desde el año 97. O sea, un montón. Y no puedo creer, y fue Tiago, mi hijo, a Bekef y a la Macabiada hace 2 años, y fue Bianca este año a Bekef, y fueron mis hermanos a Macabiada, y yo hace un montón que no voy. Pero bueno, lo siento en un lugar cercano. Yo siempre defendí el antisemitismo, luché contra el antisemitismo y contra un montón de cosas y defendí a Israel. Y no me meto en política, no hablo de política de Estado ni nada de eso, que eso no me compete ni me interesa, porque tampoco es momento, pero siempre lo defendí mucho antes de este 7 de octubre. Y siempre la gente me decía, no te da miedo que te digan, no me importa. Cuando era más chico, sufrí o padecí momentos por ser judío, que me señalen o que me digan, ahí está el judío, qué sé yo, y me daba, no vergüenza de ser judío, pero me daba cosa de que me señalen o, bueno, lo que a muchos les pasa hoy. Y hoy lo digo con orgullo, hoy lo digo abiertamente, lo digo desde el lugar de los medios, no me importa y estoy dispuesto a pelearme con quien sea por lo que me digan. Y bueno, nada, mi tía Ofelia es una mujer encantadora, y al otro día que salió después de 52 días de cautiverio, tenía el pelo ya arreglado y los labios pintados para hacernos una videollamada.
Eh, nada, es, ¿Cómo, nada, es cómo maravilloso. fueron esos 52 días para vos? ¿Cómo vivís con un familiar que no sabes nada de dónde está, de su estado? ¿Cómo se No sobrevive sabes a... si no, si come, si se baña. ¿Te pasaba de, no Bueno, sé, estar comiendo y pensar qué le está pasando al otro? todo el día. Me acostaba pensando en ella y me despertaba pensando en ella. Me costaba dormir, me levantaba muchas veces a la noche. Cada vez que me despertaba por la diferencia horaria, o yo volvía de la radio 12:30, 1, y por ahí hasta las 2, 2:30 no me dormía, y ya sabían que eran las 7, 7:30 en Israel, y decía, ojalá que mi primo se haya levantado y me mande un mensaje que ya se sabe algo, porque incluso nunca supimos muchas cosas de su secuestro, porque nunca hubo ni video, ni fotos, ni nada. Sí, algún indicio que en algún momento le dijeron a mi primo de que sabían que estaba ahí, pero tampoco teníamos las certezas. Y obviamente pensé, siempre cuando uno piensa en estas cosas, piensa en las cosas malas, nunca, es difícil pensar cosas buenas. Eh, y pensé si la violaron, si le cortaron un dedo, si la maltrataron, si le pegan, si la torturan, si come, si tiene frío, si se bañó. Bueno, un montón de preguntas que también nos hacíamos en mi casa y que hoy se siguen haciendo mis hijos y nosotros. Y hoy en una charla que tuve de 45 minutos con mi primo, bueno, le pregunté un montón de cosas, me contó muchas, que como dije antes, las puedo compartir, las puedo contar, porque se lo pregunté a él y me dijo que sí. Y la verdad que mi tía es una heroína. Yo creo que es un milagro que esté como está, no tengo ninguna duda, porque la palabra milagro a veces existe, pero para que se produzca ese milagro hay que tener una fortaleza mental y anímica que es la que tuvo mi tía para poder sobrevivir a todo eso, porque se le pasaron miles de cosas por la cabeza y tuvo que soportar cosas horribles, eh, partiendo de que recibió un disparo que le rompió un hueso del brazo antes de que se la lleven. Y yo voy al dentista y tengo miedo de ir al dentista por la anestesia que me van a poner. Imagínate que te peguen un balazo y que te secuestren y te arrastren y te tiren en un tractor para llevarte hasta Gaza y que te metan en un túnel y que no te quieran operar porque sos judía y que el ¿Ella terrorista recibió jamás le algún diga, tratamiento ahí o sí, cómo fue? ella cuando le pegan el tiro por sostener el picaporte del refugio, hay 10 balazos en la puerta, eh, entran, mi tía estaba herida en el antebrazo acá, digamos, entre el codo y la muñeca, y está sentada en la cama, bueno, le hacen como un torniquete con un cordón, me contó mi primo, para que no se desangre y no pase nada de eso. Eh, y después que le hacen eso y le hacen las primeras curaciones, pues imagínate que le estaban haciendo las curaciones que la querían matar o secuestrar, ¿no? Así que no sabemos qué tipo de curación y cómo fue, y se la quieren llevar, y mi tía no se quería mover de la cama, la hicieron arrastrar y no, hasta que llegaron 3 o 4, y ahí la arrastraron hasta un tractor que estaba esperando afuera. Había uno que manejaba y atrás del tractor había como un carro donde ponen, no sé, la paja, el trigo, la basura, no sé Ah, exactamente cómo, y la subieron. Perdón, Tati, se me cortó, ¿cómo? ¿con más gente del kibutz o se fue o sola? No, sola. Y la agarraron y mi primo me dijo literal que ella les dijo, me tiraron como una bolsa de papas. Eh, la tiraron atrás y ella iba atrás sola con 3 o 4 de los terroristas y tardaron entre 30 y 40 minutos, ella calcula, en llegar hasta Gaza. Ahí la metieron en un túnel, la bajaron, la pusieron en una silla de ruedas, y la llevaron hasta un cuarto, ahí en la oscuridad, en donde supuestamente había un médico y que el médico decía en un árabe en el cual mi tía entendía más por los gestos y por el ímpetu con el que hablaba que por lo que podía entender por el idioma, que decía no la voy a esperar, no la voy a operar porque es judía, no la voy a operar, y hasta que uno de los terroristas le dijo la tenés que operar. Eh, Mi tía no se acuerda de si la durmieron completamente o si le dieron algo, si le dieron alguna anestesia. Y bueno, cuando los médicos israelíes la revisaron cuando volvió ahora, le dicen que alguna anestesia para hacerle lo que le hicieron tuvieron que darle. Bueno, terminó esa operación, que no sabe cuánto duró, eso no tiene el recuerdo, y de ahí se la llevaron a la casa donde estuvo cautiva, una casa muy precaria, donde estuvo cautiva los primeros 46 días de los 52 que estuvo. O sea, estamos hablando Eh, de un médico civil, una familia civil, digamos, hay mucha gente que no entiende cómo
los secuestrados terminaron en familias de civiles, y voy a poner comillas, porque es fuerte escuchar que alguien va a parar a la casa de una familia, la familia lo recibe, sabe a quién está recibiendo, sabe lo que está haciendo. Digo, hay una comparación fuerte ahora con lo que son los civiles de Gaza y los terroristas, porque uno es cómplice, claramente es cómplice. Si el médico no la quiere atender porque es judía, es cómplice, la quiere matar, si la familia la recibe es cómplice. Digo, hay una línea delgada también en civil terrorista, y de esto me hago cargo yo, de lo que estoy diciendo. Nada, creo que me agarró también un poco de bronca de escuchar esto en tu relato, pero es algo que estamos escuchando de gente secuestrada, la familia Vivas también, ellos supuestamente no la tienen y estamos todos insistiendo por ellos. ¿Ella estuvo con alguien en los túneles o estuvo sola cuando No, ingresó? en el túnel no vio a nadie más que a esta gente de Hamas, a este supuesto médico, y después de eso la llevaron a esta casa muy precaria en Gaza. Y Yo no ella, puedo decir quiénes eran, yo sé quiénes eran, pero no puedo decir quiénes eran. okay. Eran dos personas, era una mujer y un hombre. Eh, mi tía le contaba esto así a mi primo, ¿no? Y a mi tío. Ella llamaba para ella, no se lo decía a esta mujer. Ella decía que ella era la enfermera y que él era un técnico. Así ella se los contó a mis primos. Esa mujer, vestida de enfermera, era la que cada 2 o 3 días le hacía curaciones en el brazo, y el técnico este era el que daba las órdenes de lo que mi tía tenía que hacer y obedecer, mientras estuvo ahí en cautiverio, en una casa muy chica, como dije antes, muy precaria y a oscuras absolutamente. Gran parte del día mi tía lo pasaba en la cama. Bajó más o menos entre 10 y 15 kilos en estos 52 días. Le daban 2 veces por día de comer, a la mañana y a la noche. Si tenían un buen día, le daban a la mañana pita con arroz, y si tenían un buen día, le daban pita con arroz a la noche, y si tenían mal día, solamente le daban pita. Para los que no saben, pita es pan. Y yo no sé, le hice algunas preguntas a mi primo. No sé, por ejemplo, le pregunté si se bañaba. Me dijo que algunas veces la dejaban bañarse, pero no siempre había agua en la casa. Que cada tanto le daban algo de ropa. Que cuando esta gente salía, porque por ahí se iban a media mañana y salían y ella se quedaba sola en la casa, pero solamente tenía permiso para ir de la cama al baño y del baño a la cama, no podía ir a ningún otro lado. Bueno, no había muchos lugares tampoco para ir, pero no podía pasar a ningún otro lugar. Ella salía y caminaba un poco para que no se le entumezcan las piernas ni los brazos, y hacía un poco de ejercicio, además de pasar el tiempo. Y entonces le pregunté, nada, viste que uno tiene preguntas que parecen como tontas, pero bueno, son las preguntas que uno se hace. Y le pregunté si en algún momento mi tía les dijo que se le pasó por la cabeza escaparse cuando estaba sola. Y me dijo, la verdad nunca me lo dijo, pero imagino por cómo es mamá, no lo habrá pensado, porque a dónde iba a ir, a dónde se iba a escapar, a dónde iba a correr con 77 años. Era más probable que la maten que se pueda escapar. Y que fue, eso sí me lo dijo, como que fue muy obediente con todas las órdenes que ellos le daban, que entendía que si obedecía a todo lo que le decían, iba a estar mejor, y que solamente una vez hizo algo prohibido entre comillas, fue que esa comida de mierda que le daban era como muy seca, y que le costaba poder tragarlo porque el arroz era seco, porque el pan andaba a saber de cuándo era, y que le costaba comerla. Y ahí fue cuando tuvo su primer mal pensamiento, que creyó que eso de la poca comida que le daban, y tan espaciada y tan horrible, iba a hacer que esté débil, y tenía miedo de vivir un holocausto. ¿Ella sabía Bueno, lo que había pasado el 7 de octubre? O sea, ¿sabía de la masacre? ¿Sabía de la cantidad de no, tantas secuestrados? cosas no, tantas cosas no, yo por lo menos no sé mucho de eso, de lo que ella pudo contar, pero cuando pasaba esto y se le venían esos pensamientos, ella sabía que tenía que estar fuerte,
que no se podía volver loca, porque si se volvía loca, voy a llorar 1000 veces, pienso que no tengo más lágrimas, pero Yo sigo estoy a punto teniendo. de llorar, así que estamos en la misma. Bueno, eh, y decía que no se tenía que volver loca, porque si se volvía loca se la iban a llevar de ahí. Y volviendo a lo que les decía de que nunca desobedeció, lo único que hizo que cuando no podía pasar esa comida por la boca, porque era muy seca y porque era imposible de tragar, un día que ellos se fueron de la casa y se fue de la habitación al baño, eh, vio no sé, como en un estanque 3 tomates y fue y los agarró y los cortó al medio, que hoy mis hijos me preguntan, ¿con un cuchillo? La verdad que no lo sé, no creo que tenga un cuchillo disponible, así que imagino que lo habrá partido al medio con la mano y que lo que hizo fue como exprimirlo un poco en el arroz para que tenga jugo y poder así tragarlo, y después se escondió esos 3 tomates detrás de la cama y se los guardó hasta que bueno, En, los terminó, y que tuvo miedo, por supuesto, de que le descubran que se había llevado, pero que si no hacía eso era imposible comer. ¿En algún momento perdiste la fe en estos días? No, yo me acuerdo que la gente siempre me escribía y me decía, tenés que tener fe. Y la verdad que yo no sé qué carajo es la fe. La verdad que no. No tengo ni idea qué es la fe. No sé qué es. No sé si es pensar positivamente, no sé si es pensar, no pensar cosas malas, no sé si es manifestarse como me manifestaba, pero sí pensé cosas malas, sí pensé que nunca más iba a volver, sí se me cruzó por la cabeza que la podía estar pasando muy mal, eh, pero también pensaba positivamente que iba a volver y yo le daba fuerza a mis primos cuando hablaba y que teníamos que seguir juntos, y lo mismo con mis papás y con mis hijos, pero yo tenía en el fondo de mi corazón la ilusión y la esperanza de que termine pasando lo que pasó. No sabía cómo iba a volver. Eso teníamos temor y miedo de con qué nos podíamos encontrar con mi tía, pero sabía que iba a volver en algún momento. ¿Ella expresa alguna sensación de lo que fue su experiencia ya? Digo, una conclusión, Eh, algo que pueda decir fue haber estado secuestrada por Hamas en Gaza. sí, que son unos hijos de puta. Y que hay gente que probablemente, como vamos conociendo, la pasó peor que ella, eh, pero no es un acto heroico lo que hizo jamás en devolver a mi tía ni en no torturarla. Ya lo que hicieron de privarla de la libertad ya es un horror, no tiene perdón de Dios. Que le hayan dado 2 veces por día comida, no tiene perdón de Dios. Que le hayan pegado un balazo, no tiene perdón de Dios. Que le hayan operado mal, no tiene perdón de Dios. Nada, nada. Es imperdonable. Y cuando todos vuelvan a sus casas y todo esto pase, hay que exterminarlos y que salgan de la faz de la tierra, porque es un grupo terrorista. Y todavía hay gente que no lo entendió, y, y hay que marcarlo. Mi tía sobrevivió por su fortaleza mental, no por el trato que recibió. Porque cualquier persona, yo creo que me hubiese muerto del balazo nada más. Estoy seguro. Yo creo que no hubiese podido resistir eso. Tengo miedo de ir al dentista, si me llegan a pegar un balazo en el brazo, o me arrastran y me tiran en un tractor, o me meten en un túnel, yo creo que no puedo resistir eso. Entonces, lo de mi tía sobrevivió por su cabeza, no porque no la mataron o no la violaron, no. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. ¿Cómo es el momento en el que ella se entera que la van a liberar? ¿A dónde la llevan? La realidad es que es desde la liberación de Ofelia y las personas que liberaron junto a ella se empezó a armar eso en la plaza y toda esa ridiculez que hicieron, como bien decía antes, los civiles en Gaza, que mismo yo vi o sea, que compartieron acá en un noticiero que se ve bien a tu tía saliendo de la camioneta y que va al auto y cómo la buchean, o sea, cómo se entera que está volviendo a Israel, si se entera, qué es lo que piensa en ese momento, a dónde piensan que la están llevando. Mira, antes de responderte eso, que tiene que ver un poco con esto que me preguntás, 2 veces fueron a la casa a que grabe el famoso video que te hacen grabar. Mi nombre es Ofelia Reutemann,
esto, pidiéndole a Benjamín Netanyahu que lo libere a los presos para que ella pueda volver. 2 veces se le hicieron grabar, nunca salió a la luz. También una vez vino alguien, no sé si de inteligencia o un oficial importante del grupo terrorista Hamas, que vino a preguntarle cómo era su nombre, su apellido, cuántos años tenía, dónde vivía, cómo se llamaba el marido, cómo se llamaban los hijos. Quería saber todo y les preguntó y les pidió que les pase el teléfono de ellos. Y mi tía le dijo, no, yo el teléfono no te lo voy a pasar porque ustedes me robaron el teléfono, así que el teléfono está ahí. No lo sé el teléfono, que creo que nos pasa a todos. Nosotros ya nos acordamos, yo cuando era chico me acordaba el teléfono de todo de memoria, de hoy apretás 2 botones y lo marcás. Yo creo que si me preguntan el teléfono de alguien de mi familia, no lo sé. Y ella les dijo eso, bueno, y eso terminó ahí. Y en el día 46, por eso siempre ella habla de que estuvo 46 días en esa casa, en el día 46 entró alguien de Hamas a decirle que si Benjamín Netanyahu devolvía a los presos que tiene Israel, ella iba a poder regresar a su país. Y le dijo que la acompañen y ella no se quería ir porque no sabía a dónde la iban a llevar. Que sí, que no, que sí, que no, bueno, o sea, no tuvo mucha opción. Y se la llevaron y ahí la llevaron a un hospital donde llega a un cuarto como oscuro y con rejas, como una especie de cárcel, no sé exactamente, lo que imagino yo, O sea, donde ahí estamos se hablando encuentra de con su adentro de mejor... un hospital, para dar contexto. Sí, adentro de un hospital donde abajo articula y se desenvuelve Hamas, abajo de un hospital de donde lanzan misiles y a veces lo tiran mal y matan a sus propios ciudadanos y creen que fue Israel el que atacó. Y ahí se encuentra con su mejor amiga del kibutz, en ese cuarto, y con Wow. 2 personas más que conocía del kibutz, y era la primera vez en 46 días que se encontraba con alguien y que dejaba de estar sola. Bueno, por supuesto que se abrazaban y lloraban y tenían mucha emoción de saberse que estaban vivas y que se habían encontrado. Y ahí un poco mi tía, porque mi tía, por supuesto, estuvo sin radio, sin tele, sin entender nada de lo que pasaba afuera, ahí empieza a enterarse un poco de las cosas porque esta gente sí a veces escuchaba radio donde estaban o tenían noticias. Entonces ahí se empieza a enterar un poco lo que habían pasado en los diferentes kibutzim, de cuánta gente habían matado y ¿Hernán, demás. esta gente, los otros rehenes también estuvieron en casas? ¿De dónde escuchaban la radio? No, ellos creo que estuvieron en túneles, pero es más intuición mía que información. O sea, no te lo podría confirmar de que es así. Tampoco sé si otros estuvieron en las situaciones que estuvo mi tía, no, eso lo desconozco, pero por ejemplo mi primo me contaba que cuando mi tía la liberaron, que salió con otra gente que era también del kibutz, esta gente en el hospital le decía a mis primos que esa fortaleza anímica que mi tía tuvo, esa fortaleza mental para sostenerse sola y durante 46 días de cautiverio, eh, mi tía ayudó mucho a esta gente en esos 6 días a que estén bien y que les levantaba el ánimo y que les hablaba y que los apoyaba de que iban a salir, de que iban a estar bien. Y bueno, hasta que llegó su 6.º día y fue liberada, que también la pasó mal en el momento de que salió, porque la suben a una camioneta de Hamas y que, bueno, empezaron a recorrer las calles de Gaza, que son un desastre, con todos los palestinos asediando y gritando y moviendo la camioneta. Y en el trayecto, antes de llegar a Rafah, que es donde se da el cruce y la liberación y que la Cruz Roja interviene, pararon una camioneta ahí y se bajaron los oficiales, no, los delincuentes estos, y pusieron la radio todo lo que da y durante 3 horas estuvo dentro de la camioneta y que le movían la camioneta y que le gritaban, hasta que, bueno, la llevaron a Egipto y ahí fue cuando también se vio que la agarraba la gente de la Cruz Roja y los palestinos que estaban ahí gritaban. Hasta que, bueno, nada, se subió al helicóptero y llegó sana, no sé si Ahí sana, ella, porque está herida, pero salva. ay, perdón, ahí ella sabía que estaba yendo a Israel o no sabían dónde la llevaban en esa Sí. camioneta. Cuando la llevaron a la camioneta sabía que iba a Egipto, que la Cruz Roja la iba a agarrar, y en el momento que la recibe la Cruz Roja, bueno, tiene los primeros chequeos médicos, así como muy, muy rápido y muy directos, para ver si ella iba a Tel Aviv, donde estaba la familia esperando y donde iba a pasar 72 horas con estudios, o la llevaban a Beersheba
por si tenían que hacerle algo urgente. Estaba como dividido así. Bueno, no tenía nada grave, por eso se fue a Tel Aviv, y antes de subirse al helicóptero y viajar hasta Tel Aviv, eh, le dieron un celular, que es un celular que le dan a todos los familiares que están en condiciones mentales y físicas para poder hacerlo, para tener la primera comunicación con la familia y decirles que estaba bien. ¿Y cómo fue que vos te enteraste? ¿En qué momento vos recibís la lista? Supongo que antes que nosotros. ¿Cuál es tu sensación en ese momento en el que vos recibís la lista y ves el nombre de ella? Bueno, los familiares de los 240 secuestrados, antes de que empiece el intercambio de esos primeros 4 días, de acuerdo, todos los familiares recibían un llamado, no sé exactamente si del ejército, o del servicio de inteligencia, o del gobierno, en el cual creo que el que recibía el llamado era mi primo Pablo, el mayor, y te decían por sí o por no si estaba o no estaba en la lista. Y después de ese momento, mi primo me llamaba a mí, yo era como el vocero de la familia, y nada, era un momento de mierda porque estabas esperando que aparezca y cuando te decía que no, tenías que contener al primo del otro lado y la amargura que uno tenía y la desilusión. Y la noche del lunes, previa a la liberación de mi tía, bueno, no importa dónde yo estaba, estábamos justo toda la familia, los 5 juntos, con un amigo de mi hijo Tiago, en un contexto que no esperábamos eso, aunque ya el día anterior había habido lío porque no habían dejado viajar a las mamás y en el acuerdo estaba que tenían que viajar los nenes con las mamás y no podía pasar eso. Bueno, me llega un mensaje de mi primo y cuando lo abro, yo en ese momento no tenía los anteojos y de noche, bueno, ahora es de día, pero porque estoy con el celular, de noche casi que no veo el celular. Y menos lo veía en ese momento, entonces agarré los anteojos, se los pedí a Vero, me pasó los anteojos y empezaba a leer, era un texto, no sé, de 5 renglones en un mensaje de WhatsApp, y yo lo único que estaba buscando era donde decía si estaba o no estaba. O sea, era como que leía, pero no podía leer, hasta que llego al renglón donde decía, mamá está en la lista, mañana sale. Bueno, obviamente, empecé a llorar y lo compartí. Mi primo Pablo me pedía, por favor, que no se lo diga a nadie, porque, bueno, estábamos hablando de un acuerdo con terroristas y hasta que no estaba mi tía en donde estuvo, no teníamos la certeza de que pueda ocurrir, por si pasaba algo en el medio. Bueno, estábamos súper emocionados. En ese momento les escribí a mis hermanos en el grupo que tenemos los 3 y no les dije nada a mis papás porque la verdad que decirle a las 10 de la noche algo que iba a suceder al otro día era hacerle pasar una noche que no tenía sentido y si se lo decía a las 7 de la mañana no cambiaba. Así que esperé hasta el otro día a las 7 de la mañana, se los conté y desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche estuvimos en la casa de mis papás todos, sentados frente a una computadora, mirando Canal 12 de Israel, mirando a Oded y el programa que seguía después, esperando ver el momento y nos sentamos frente a una computadora, casi como cuando esperás la final del Mundial, pero bueno, por algo mucho más importante esto, y cuando la vimos bajar a mi tía y caminar, bueno, estallamos en llanto todos y gritos y abrazos. ¿Pudiste hablar con ella? Sí, al otro día, al mediodía, estábamos en mi casa almorzando todos y me sonó una videollamada que decía Pablo Primo, que así lo tengo agendado, y bueno, imaginé que él me iba a hablar y cuando abrí, estaba mi tía Ofelia del otro lado, ya con el pelo arreglado, con los labios pintados. Nada, saludó a todos, puse el teléfono ahí en la mesada de la cocina y estábamos todos en esta mesa almorzando y nada, saludó a cada uno, al novio de Bianca no lo conocía, y le dijo, ¿dónde está el novio de Bianca? Y lo saludó desde lejos y saludó a todos uno por uno, como que estaba súper consciente de tiempo y espacio y bueno, dijo, bueno, les voy a contar, les voy a hacer un resumen de estos 52 días y nada, y nos contó un poco esto que recién conté y nada, nosotros en silencio, porque entendíamos que no era momento de preguntas, sino de escucharla, porque era súper cautivante escucharla cómo contaba todo, y otra de las cosas que no conté y que nos contó ella ese día fue que en un momento, no sé, a los pocos días de eso, encontró un calendario del año 2012 allí, y que les pidió a estos que la tenían si le podían dar un lápiz, que a ella le gustaba escribir, y bueno, le dieron un lápiz y todos los días le escribía una carta a cada uno de sus 9 nietos, para mantenerse viva y a mi tío y a mis primos y todos los días escribía un poco
lo que iba haciendo y lo que iba pasando, como si fuese el diario de Ana Frank. Y hoy me Hernán, contó mi primo, voy a hacer un stop un minuto porque vos dijiste que ella en el día 46, o sea, la sacan de ahí. Ella tuvo conciencia literalmente del tiempo en esos 46 días. Ella sabía qué día era. sí, Me quedé pensando desde el momento que lo dijiste y no me quiero sí, dejar de preguntártelo porque necesito meterme en su piel por un segundo. sí. Ahora te contesto eso, termino con lo del calendario, y ella lo escribía en español para que ellos no sepan, y yo le pregunté, ¿se lo pudo llevar? Y me dijo que no, que obviamente no se lo dejaron, y que uno de los días, después de varios días que escribió, le arrancaron algunas hojas de eso que había escrito y se las llevaron para revisar a ver qué estaba escribiendo. Bueno, como eran cartas inocentes y nada más, por eso no pasó nada. Eh, y con respecto a esto que me preguntaba de los días, yo también pregunté, y ella, mi tía, un día se levantó de la cama y vio a esta mujer, a este demonio vestido de mujer, rezando, y mi tía le preguntó cuántas veces, en un inglés muy básico de mi tía y en un inglés casi nulo de ella, cuántas veces por día rezaba. Entonces le hizo seña con la mano como que 5, y le preguntó, creo que cuándo empezaba, entonces le dijo que muy temprano en la mañana, y más o menos con eso de los rezos fue más o menos interpretando cómo, Wow. qué horario era o qué día. Y después otra cosa que me dijo mi primo hoy era que ella escuchaba de afuera como que había un yuk, porque escuchaba mucha gente que compraba y que vendía y que gritaba, viste, como gritan en el yuk, para venderte cosas, y tenía como algo de eso. No sé exactamente si sabía que era 15 de octubre o 22 de noviembre, no, eso exactamente no lo sé, pero yo no lo sé, capaz que ella sí lo sabía, Y pero cuando llegó ella a él, cuando habla acá con el servicio de inteligencia, a ella le permiten hablar, no se le permite hablar por todavía los secuestrados que quedan en Gaza, cómo puede manejar su situación, cómo está ella, cómo sigue, cómo se levanta, ya si ya volvió o sea, supongo que a la casa no pudo haber vuelto, pero cómo empezó a dar lo que le está pasando y si lo puede contar y si acá se lo permiten. sí, acá los terapeutas, los psicólogos y todo el acompañamiento que tiene, las recomendaciones fueron más para la familia que para ella, en cuanto a no hacer tantas preguntas, por lo menos el primer día, los primeros días, sino que la dejen hablar a ella, que ella cuente todo lo que fue viviendo. Eh, Ella después de 3 días en el hospital tuvo el alta, se fueron toda la familia, primos, hijos, nietos, todos a un lugar en el norte, a reencontrarse, a charlar, a descansar. A mi tía, a los 2 días de estar ahí, la operaron del brazo porque la placa esa que le habían puesto en Gaza estaba mal, entonces le hicieron una operación para cambiársela, y ahora este miércoles la internan a la mañana y el jueves le hacen una operación de un injerto de piel, que le sacan un pedacito de piel de la pierna para cerrar bien esa herida que tampoco estaba bien. Imagínense que hoy mi primo me contó que cada 2 o 3 días le curaban el brazo, y que le dieron antibióticos 52 días seguidos. No. 52 días seguidos le dieron antibióticos. O sea, eso yo también digo, es un milagro que no se haya reventado el estómago. Bueno, es una mezcla de todo, y después de esa operación cree que va a estar 2 días y van a volver a donde está ahora. Por supuesto que el kibutz, mi tía no quiere saber más nada, y además hoy el kibutz está devastado, hoy es una base militar y no tiene intenciones nunca más de ir a volver a vivir ahí. Tampoco sé qué va a hacer o qué resolución tomará Israel con esa zona. En principio van a vivir a Beersheba, que creo que mañana iban a ir a ver ese lugar donde van a vivir, mis tíos juntos, así que, bueno, nada, Necesita, rehaciendo su vida. necesita ella asistencia terapéutica, ella hacía terapia antes, cómo sigue el tema de, nada, la cabeza, que va a ser cuando empiece a caer con el tiempo creo que va a ser lo más difícil también. Sí. Antes no lo sé, ahora sí sé que tiene acompañamiento permanente, tampoco sé si están todos los días, pero la verdad que es algo que desconozco. Ella es consciente de su efusividad que tuvo los primeros días contando todo, el deseo de contar todo,
Y también sabe que va a tener, lo dice ella, que va a tener momentos no tan buenos, en donde va a tener recaídas, donde se va a sentir mal o triste. También ahora mis primos le empezaron a contar un poquito qué es lo que pasó todo este tiempo desde afuera, porque un día se va a chocar con toda esa realidad también, porque es una sobreviviente de esta masacre, porque mi tía Ofelia es un nombre fuerte en Israel con todo esto que pasó y con toda la repercusión que hubo. Bueno, nada, digo que los secuestrados todos tienen su importancia, que se entienda bien lo que quiero decir, ¿no? Pero la notoriedad que tuvo mi tía Ofelia fue muy fuerte, entonces, bueno, se va a empezar a encontrar con todo eso. Les mostraron mis primos algunos videos míos, o algunos videos que se hablaron de ella de la tele, bueno, como para que un poquito vaya entendiendo todo lo que está pasando, pero bueno, después todo el resto será cuestión de tiempo. No, un seguidor que nos hizo una... Y nada, me gustaría preguntártela, nos preguntó si ella leyó los mensajes que vos le mandabas, porque nada, nos impactaron a todos. Bueno, tomo aire. Todavía no los leyó, probablemente no los lea porque, bueno, probablemente no los lea desde el celular. Porque ese celular no lo tiene más, ella ahora tiene un celular nuevo. Los mensajes están todos guardados y sé que mis primos le hablaron de esos mensajes que yo le escribí todos los días. Esos mensajes pronto ella los va a tener de alguna forma, que no quiero todavía contar de qué forma, pero ya se los voy a contar. Y ya va a tener tiempo de leerlo seguramente. Y bueno, nada, cuando tenga ganas ella los va a leer. Yo se los voy a hacer llegar y pronto ella los va a tener para guardarlos. ¿Querés decir algo más? ¿Algo que quieras comunicar? Un mensaje. Que esto que yo empecé a hacer en las redes y que después se multiplicó en la radio y en la tele, lo empecé de corazón y sigue siendo de corazón, que lo empecé a hacer sin ninguna intención más que la gente y que el mundo sepa de que mi tía estaba secuestrada y que había 240 secuestrados, en condenar al grupo terrorista Hamás, y que ahora, con el paso del tiempo y con toda la repercusión que esto provocó, siento una responsabilidad que asumo, me hago cargo y la llevo, no sé si es con orgullo o con responsabilidad, y que mucha gente me pedía, ahora que volvió tu tía, por favor, seguí alzando la voz, no te quedes, no dejes de hacerlo. Bueno, por supuesto que no iba a pasar eso. Ayer cuando relaté River lo volví a hacer y sigo pidiendo por todos, y pedí por los hermanitos Vivas y pedí por los hermanos Horn, y pido por cada uno de los 137 que tienen que volver. Me da mucha tristeza el silencio de mucha gente, mucha tristeza. Lo condeno ese silencio también. Pero bueno, como hablé con mucha gente, ya me enojé, pasé la etapa del enojo, aunque a veces sigo con bronca. Lo que sirvió esto, ojalá que no hubiese servido, porque no debió haber existido esto que pasó, pero bueno, esto que pasó sirve también para darse cuenta con quién contás, con quién no contás, para qué están algunos o para qué están otros. Es difícil que yo le retire el saludo a alguien o que deje de hablarle, porque tampoco no me hizo nada grave, aunque es grave el silencio, pero ya sé para qué puedo contar con esa persona o qué puedo hacer con esa persona. Si antes compartía una cena y me daba placer, ya no lo voy a hacer más. Cuando me lo cruce en algún lado, lo saludaré y no pasará de eso. Pero bueno, hay que seguir reclamando, hay que seguir alzando la voz. Creo que a mucha gente que estaba desinformada o desinteresada le hemos cambiado un poco la cabeza. Estoy convencido de eso. Y el antisemita seguirá siendo antisemita y que se pudra. Será un problema de ellos de la infelicidad que llevan en su vida. Gracias, realmente, ya te lo dijimos muchas veces por privado, pero la realidad es que te admiramos, o sea, la fuerza que tuviste, cómo la llevaste adelante, cómo no tuviste miedo de exponerte públicamente, porque sos una figura pública con mucha llegada. Nada, gracias, porque también estuviste atento vos a nosotras, a preguntarnos cómo estábamos, y
cómo estás vos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotras? Estuviste siempre atento en cada mensaje, así que gracias y también gracias por este tiempo que nos dedicaste. Y a mí me gustaría decirte que empaticé mucho con vos desde el 7 de octubre. Fuiste como ese familiar al que dije, yo hubiese sido Hernán, cómo hubiese reaccionado, hubiese mandado un mensaje cada día. Me sentí muy, muy cercana a vos, aunque no nos conozcamos tanto, y eso lo generaste vos con todos, no solo con nosotras. Gracias y nada, que liberen a todos los que quedan. Bueno, gracias por las palabras, gracias por este espacio, gracias también por cada mensajito. Las quiero mucho. También admiro muchísimo el trabajo que hacen todos los días, desinteresadamente, por amor, por cariño, por compromiso, por empatía, por solidaridad y en un mundo de muchas miserias y muchas carencias, tener dos personas como ustedes que nos cuentan el día a día y que se comprometen con la información. Yo lo valoro mucho y yo la sigo desde hace mucho, ¿no? Desde el 7 de octubre, y ojalá que pronto vuelvan a mostrar las playas de Tel Aviv y los bares y la gente patinando y la gente feliz otra vez y sonriendo, porque tal vez algunos las descubrieron ahora, desde el 7 de octubre, y ustedes están hace mucho haciendo esto. Ay, me voy a poner... Yo soy, bueno, lloremos juntos, yo soy fan de ustedes, las quiero, y también a tu novio Den no lo conozco, pero si es tu novio debe ser bueno como vos, o tal vez un poco más bueno. Y a Tati, que la conozco un poquito más y conozco mucho más a Diego desde los 5 años. También valoro mucho lo que él hizo de su camiseta, poner la foto de mi tía y salir a la cancha y elegir la foto de mi tía. Bueno, nada, las quiero, las adoro, sigan así, no aflojen. Somos amigos. A todos los que están del otro lado. Gracias. Un beso. Cuídense. Chau, chau.